Saludos queridos amigos, nuevamente bienvenidos a este repaso de la lección día por día con el Ministerio Viviendo por la Fe. Nuevamente estamos felices de poder contar con su presencia en este estudio fascinante de las Sagradas Escrituras. Muy bien, la preparación para el diluvio es lo que viene a continuación, que es el día domingo. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Cariñoso y buen Padre, que tu morada es en el cielo, cuán agradecidos estamos, Señor, por habernos permitido reunirnos para estudiar tu palabra. Permite que podamos entender la lección del día de hoy acerca de los preparativos que se hicieron para la construcción del arca. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a leer entonces, ¿no? Dice así. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca. La acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y a su lado pondrás la puerta del arca y le harás 3 pisos. Yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra. Pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar la vida, la especie sobre la faz de la tierra. Y pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Ok, entonces tenemos acá que Dios decide eliminar al hombre de la tierra. ¿Pero por qué decide eliminarlo? Tenemos aquí en el 6:5 dice que Jehová raeré, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra al hombre que has creado, desde el hombre hasta la bestia. ¿Ve? Y luego entonces en el 11 también nos dice la razón: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Una corrupción y una violencia terrible que había en la tierra. Ahora, ¿en qué consistía esa corrupción? Porque para que Dios decidiera acabar con el hombre, pues era grande el pecado. Claro. Y tú piensas, Abraham, que hoy en día los seres humanos tenemos mentes más debilitadas, menos sofisticadas en comparación a aquellos hombres. Y sí, es cierto que hay bastante maldad en el mundo hoy, multiplicada por miles de millones, ¿no? Uh-huh. Pero tú piensas aquellos hombres con un intelecto tan potente,
¿cuántas excentricidades no podrían pasar por su cabeza? Lo cual hacía que su maldad, digamos que en términos de sofisticación, incluso podría ser peor que lo que podemos hoy en día hacer nosotros los seres humanos, que ya es suficiente con lo que se hace. Pero imagínate el estado que estaba la perversión del ser humano en aquel entonces. Sí. Por ejemplo, acciones malas como las perversiones sexuales. Wow. Era una, podría ser porque dice como en los tiempos de Sodoma y Gomorra también, haciendo una comparación, allí se practicaba el homosexualismo. Eso seguro. Y también se practicaba el incesto. Claro. Es decir, que los padres podían tener relaciones sexuales con las hijas. Exactamente. ¿Y qué más? Dios decide entonces acabar con la vida en la tierra, porque la tierra estaba llena de violencia. Inclusive se pensaba que cuando un hombre le gustaba a una mujer, esa mujer estaba casada, el hombre mataba al marido. Exacto. Y se quedaba con la mujer. Entonces quiere decir que no había ningún tipo de respeto por la vida. Así que en Génesis 14 Dios manda a Noé a construir el arca. La palabra Teba, que es de donde viene, significa arca, es el mismo término que también se utilizó cuando se construyó el arca del testimonio. ¿Ves? Así que algunos han visto un paralelismo con este significado, tanto de la construcción del arca de Noé con la construcción del tabernáculo. El arca del diluvio y el arca del pacto señala básicamente que Dios nunca ha dejado solo al hombre, sino que en su misericordia y en su afán de salvar al hombre, pues entonces señala pues una obra de salvación para el hombre. Ahora, hay una pregunta interesante que me hago, ¿no? Abraham. ¿Por qué Dios dice que solamente vio justo a Noé? Porque mira este texto interesante que dice allí del Espíritu de Profecía. En la historia de la redención, páginas 64 a 65, dice así: Noé y su familia no estaban solos al temer y obedecer a Dios. O sea que no eran los únicos. Pero el patriarca era el más piadoso y santo de todos los hombres de la tierra. Y a él preservó Dios para que llevara a cabo su voluntad al construir el arca y advertir al mundo acerca de su próxima condenación. Lo importante que es el testimonio, ¿no? Exacto, y el testimonio correcto. Porque mira, ¿cuántas veces nos vemos en el mundo cristiano personas que se dicen cristianos y cuyo testimonio no se corresponde al cristianismo que tanto profesan? Mira, solamente por colocar un ejemplo y sin ánimo de señalar, hay cantantes como, bueno, no voy a mencionar nombres, simplemente cantantes de reggaetón, cantantes de música rock popular de este mundo, que se confiesan cristianos, pero cuyo testimonio echa por tierra todo aquello que supuestamente profesan. Así que vemos un punto interesante aquí, Abraham. Y esto es algo que es importante para responder, incluso para los jóvenes, que son los que muchas veces se confunden con esto. Dios no hace acepción de personas, pero Dios sí hace distinción de sus hijos. Y voy a usar nada más un pequeño ejemplo. Un pastor llamado Barna Maggiosi, él es el secretario de la División Interamericana, tuvo un tema interesante en las asambleas de la Unión Adventista Española. Y él comentaba algo interesante de las 10 vírgenes. Y mira, es interesante ese paralelismo. ¿En qué se parecían las 10 vírgenes? Mira, en casi todo. Todas eran vírgenes. Todas tenían lámparas encendidas. Todas esperaban al novio. Todas se habían preparado, pero también todas se durmieron. ¿Cuál fue la diferencia? Que 5 guardaron aceite y 5 no. Y yo siempre de joven me preguntaba, ¿pero por qué no pudieron compartirles aceite? O sea, ¿qué había de malo de darles un poquito más? O sea, no sé, pienso yo, ¿no? En mi falta de conocimiento. Pero mira lo interesante. Jesús quería enseñar algo con esta parábola. Y es que el aceite representa al Espíritu Santo. Y si hay algo que nosotros no podemos, lamentablemente, compartir, es nuestra experiencia de relación con Cristo manifestada a través de la manifestación del Espíritu Santo. Es algo que no se puede compartir. Y Dios, por supuesto, va a hacer distinción de los unos a los otros. Por supuesto, no va a ser acepción. Acepción es negarle el cielo a todos.
Eso sería excepción. Pero Dios va a llevarse a aquellos que finalmente aceptaron ese llamado. En este caso, el caso de Noé. Era el único que de verdad creía como debía ser creído la palabra del Señor. Muy bien, entonces encontramos acá que Noé estaba dispuesto por la condición espiritual de este patriarca de hacer todo lo que el Señor le había permitido, o que le había mandado. Pues en Génesis 6:22 se utiliza el verbo asa, el cual se repite 5 veces, indicando y sugiriendo que Noé mantuvo una estricta obediencia a Dios y a lo que Dios le había instruido que hiciera el arca. El arca era definitivamente un diseño divino, un diseño que solamente podía existir en la mente de Dios para ese entonces. Y este término pues también se utiliza cuando se hace la construcción del arca del pacto, el hacer, el obedecer lo que la palabra de Dios dice. Dios da instrucciones explícitas, Dios da instrucciones de dimensión, cuántos codos iba a tener de ancho, de alto, de largo, y cómo la iba a proteger, cómo la iba a calefatear. Tenía que ser calefateada porque el diluvio fue una catástrofe, fue algo tan terrible que ese barco lleno de animales y apenas 8 personas, aunque a pesar de eso, todavía quedaba bastante espacio allí para las personas que quisieran, que hubiesen querido entrar en el arca, pues Dios se lo iba a permitir. Claro. Porque Dios estaba pensando no solamente en salvar a los animalitos, sino también salvar a todos los que aceptaran la invitación. Pero tristemente pues no sucedió, y Dios entonces le dice a Noé cómo preparar el arca, cómo la va a calefatear. Ese calefateo es algo importante porque nos habla de que se utilizaba en una resina, la resina de los árboles, para calefatearla por dentro y por fuera, para que no, para volverla impermeable, y para poder resistir los impactos que iba a tener esa arca durante el momento de cuando estaba cayendo las lluvias y cuando estaba cayendo los torrenciales. Dios, como dice el Espíritu de Profecía, Dios fue el diseñador de ese barco y Moisés era su maestro constructor. Así es. Sí. Y en Hebreos 11:7 nos dice y nos da la razón allí. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la razón por la cual Noé se salvó? Vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien, entonces aquí encontramos a un Noé que está dispuesto a hacer algo que nosotros tenemos que hacer también. Así es. Obedecer por la fe a todo lo que Dios nos dice en su palabra. Sin la obediencia, tristemente, nosotros no vamos a poder alcanzar el blanco. El blanco, el ideal que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que es prepararnos para entrar en el cielo. Y el arca que Dios va a utilizar en este mundo moderno para entrar en el cielo es la iglesia. Así es. Esa es la iglesia, pues precisamente el medio por el cual Dios va a reunir a todos aquellos que quieran ir a morar allá en el cielo con el Señor, como Él lo ha prometido en su palabra. Amén. Así que nosotros tenemos que prepararnos para entrar en el arca, y una vez estar dentro del arca, no salirnos del arca. Exacto, no incurrir, ¿no? Como las personas de doble ánimo, como los que Dios detesta, ¿no? Sí. Hombres de doble ánimo, porque un día están por un lado y otro por el otro. Así es. Esperemos entonces que Dios nos ayude a permanecer allí en esa arca que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, permaneciendo fieles y obedeciendo a sus mandamientos. Amén. Así que vamos a tener una corta palabra de oración. Querido Señor, sabemos que tú has preparado para estos eventos finales un sitio seguro donde podemos refugiarnos. Y aún así sabemos, Señor, que eso no sería suficiente si no fuese por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro medio. Señor, que podamos permanecer en tu arca y ser salvos por la fe. Lo pedimos en los méritos de tu Hijo Santo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos. Dios les bendiga.